Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, se hizo la luz. Hoy tengo como invitados a Gustavo González y a Alberto de Lima, del sector eléctrico de Benamérica, en esta nuestra alianza con esa organización y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Bueno, todas las semanas están ellos con nosotros, pues, examinando un poco el panorama eléctrico en Venezuela, que va de mal en peor. Alberto me podrá decir si lo que está pasando en Margarita es esperanzador o al mismo tiempo implica un riesgo similar para el resto del país, porque 8 días sin luz, con racionamiento de 8 y más horas, o prácticamente colapso total, según me dicen algunos de los residentes de allá que yo conozco, porque yo soy margariteño. Entonces, ¿qué está pasando allí? Porque una vez ese ministro que llaman Reverol dijo que él tenía la solución para eso, militar al fin, ¿no? Pero, oye, lo dijo hace como 8 meses. Entonces, Bueno, tú quieres que te cuente. Margarita es un caso muy cuéntame una de los particular. quiero ahí. Margarita, empiezo ya. Sí, sí, Margarita es un caso muy particular en Venezuela, porque es una isla, primeramente, que está aislada de tierra firme. Se interconectó por primera vez hacia los años 80, en un cable de 115, que en los últimos años, por cierto, era más el aceite que botaba, el aceite de enfriamiento que había que echarle. Entonces, bueno, evidentemente había que cambiarlo, que estaba fallando mucho. Entonces ella se alimentaba básicamente de una generación que estaba en Luisa Cáceres, que está en Luisa Cáceres. está. Cáceres hay 16 unidades de generación que se han instalado a lo largo de los años, se han desincorporado otras, actualmente deben existir esas mismas 16, pero prácticamente ninguna está funcionando. Ahora, de esas 16, recuérdate de esto, hay unas más o menos unos 200, esos son 350 megavatios, unos 200 megavatios que pueden operar con diésel, que es donde quiero ir más tarde. Ajá. Entonces, el cable nuevo está aislado en 230. Yo he visto por ahí que puedan enviar alguna información sobre que la necesidad de la operación del cable en 230. Eso no va a cambiar la situación, aun cuando puedas importar más. Cuando Margarita estaba privada con Seneca, que era la que la administraba, si tenía corte del servicio, era, o calidad del servicio con los flickers, era penalizado. ¿Qué significaba eso? Que tenía que tener un equilibrio entre lo que importaba y lo que generaba. Es decir, tú generas una cantidad, importas desde tierra firme, por Chacopata, a Luisa Cáceres, otra cantidad. Esas cantidades deben ser tales que la caída de una de ellas no provoque la caída de todo el sistema, que fue lo que pasó ahorita. Prácticamente a la caída del gas, se tumba las unidades que estaban alimentándose a gas en ese momento y se cayó el sistema. Ahora, no pueden reponer porque no tienen diésel. Esa es la parte más grave que yo considero de esto. Oye, Porque pero ¿cómo es posible que no tengan tanques de reserva de combustible? no, ojo, déjame decirte algo. Eso, desde el punto de vista económico y no de seguridad, ellos están obligados a generar con gas, porque el paso es más limpio y ocasiona menos mantenimiento, menos necesidad de mantenimiento en las unidades que están en la isla. Ahora, si ellos, después de instalar la tubería de gas, abandonaron los sistemas de combustible, tanto la alimentación como los tanques, entonces, bueno, un problema que ellos mismos crearon. Porque ¿qué ha debido pasar aquí? Ellos han debido, una vez que se va el gas, pasar las unidades, que muchas son duales, a operar con combustible líquido. Suponte que no tuvieran, bueno, manda un tanquero para allá y llena los tanques y empieza a generar, y no pasan tantos En un días viaje como de ida y para... vuelta en la mañana y regresar en la tarde, por lo menos máximo un día, pero 8 días resulta Claro, pero absurdo. fíjate lo que pasa. La carga de la isla, la demanda de la isla, está en 250 a 300 megavatios. El cable importa unos 140 megavatios, por ahí es lo que puede importar. Y entonces, evidentemente, hay que generar un mínimo 100 megavatios, cuando además está en 250. Ahora, si no puede generar nada, tiene que racionar esos 150 megavatios. O esos 100 o 150, lo que sea que tenga la demanda. La demanda está llegando a 300. De hecho, la demanda de Margarita bajó de más de 400 megavatios a 250. Para que tú veas la recesión que hay en la isla. No es que la demanda está más alta.
Entonces, el gasoducto de paso no tiene la capacidad completa para alimentar todas las unidades de la isla. Ese gasoducto debiera ser, ¿cómo se llama? Aumentando su capacidad. Igualmente, pasar a 230 kilovoltios, por supuesto, que ayuda a importar más, pero eso significa que tienen que hacer unos cambios en las subestaciones Luisa Cáceres y en las subestaciones Chacopata para que se conecte con Casanare en un sistema de 230 kilovoltios. Entonces, eso va a tomar su tiempo. Lamentablemente no lo han hecho, porque sí hubiese ayudado, es correcto lo que mandaste, pero bajo las circunstancias de cualquier tosecita que le dé el cable o a las líneas aéreas entre Chacopata y Casanare, se cae completamente la isla otra vez. Esas son Mientras tanto, ¿qué van a hacer nuestros ñeros sin bueno, banca? ellos tienen que de alguna manera No funciona recuperar nada. las unidades que generan con diésel. Bueno, en el momento que ocurran cosas como esta, pónganlas a generar con diésel. Ahí las tienen puestas y la infraestructura de diésel debería estar todavía en la isla. Debería, eso es condicional. Debería. ¿Será No o no sé será? realmente en qué estado En están. manos de esta gente no sabemos. No sabe, no sabe, no sabe. ¿Y qué No sabe. información tienes tú de los técnicos? ¿Tú conoces a algunos de los que operan en Margarita? ¿Qué dicen? Yo conocía a los que operaban, porque yo varios trabajos alguna vez le hice a ellos en la isla. No sé en la actualidad quiénes Después que entraron los milicianos, tú no sabes, no conoces a ninguno. no tengo la menor idea. Porque me dicen que quienes están operando todo hoy día en Venezuela son milicianos. Pero No eso se pasa prepararon en ningún lado sino para en los darme centros de cátedra. control, en los centros de control, como Centro Nacional de Gestión, los centros de despacho de carga de Maracaibo, de Guayana, etcétera, están siendo operados por muchachos de muy poca experiencia, por no decir ninguna, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa fuga de cerebro, de conocimiento, por las políticas económicas, básicamente, es decir, ¿cómo vives tú con un salario de $50 mensual? Ahora, Todo eso, yendo al tema de las experticias, eh, ¿tú has llegado a tener oportunidad o algunos conocidos tuyos del área verdaderamente eléctrica, técnico, especializado, que hayan acudido a una reunión con el ministro que rige el área ahora, ese ministerio? ¿Sabe de eso? Cuando habla, es creíble. yo lo que tengo entendido es que ellos no aprecian mucho el conocimiento, el estilo militar. Ellos hacen mandato. Lamentablemente tienen una carencia muy alta de profesionales que puedan enfrentar este tipo de problemas. Y si no hay gerencia, peor, ¿no? Bueno, yo no sé. No, no, digo yo, o sea, yo me imagino que unos ingenieros y unos técnicos que están especializados en un área, pero quien los manda es alguien que no sabe lo que está mandando a hacer, definitivamente lo que puede crear son trastornos y no resultados positivos, ¿no? Bueno, aquí déjame decirte otra cosa que quizás hay que empezar por ahí. Aquí el sistema nacional, todo el sistema nacional se planificaba y se operaba con un criterio que nosotros llamamos N-1. Es decir, significa que bajo ninguna circunstancia tú tengas una falla y cortes la electricidad. Eso significa que tienes doble alimentaciones en todas partes. En Ajá. el caso de Caracas, la distribución es sistema en anillo. ¿Qué pasa con un anillo? Cuando tú abres un lado, te queda alimentado por el otro. Entonces, tú ni sientes que ocurrió una falla. Eso no ocurre en Margarita. Y cuando la tenían privada, se cuidaban mucho de la que tenía yo la proporción entre la generación térmica de la isla y la importación desde tierra firme, que básicamente de Guri. De dónde le llega la provisión de combustibles a Margarita? Ahorita es gas nada más. Ese es el gasoducto que viene de Cumaná. De Ese que Cumaná. Y sí, en Cumaná también hay apagones. hubo un deslizamiento y acabó con ese gasoducto. Ahora yo me pregunto, cuando tiene que hacer el mantenimiento del gasoducto, ¿cómo hace? Si no Ajá. tienes el diésel disponible. Ajá. Porque esos gasoductos hay que hacerle mantenimiento. Hay que pasarle a lo que llaman ellos el cochino, que es una cuestión que arrastra todos los Que residuos lleva todos los residuos de la en la sal. tubería. Entonces, ¿cómo hace para hacerle mantenimiento? Si no tiene ninguna planta ¿cómo se llama? Con combustible alterno. Todas esas unidades Esa es la pregunta de las 60.000 lochas. todas esas ¿Cómo hacer el unidades deben ser mantenimiento? duales, de combustible dual, es decir, gas y gasoil. Ahora, si el gasoil lo desmantelaste, ¿cómo vas a hacer? Eso no se sabe no se sabe si lo desmantelaron, estará Bueno, operativo, lo podrán de hecho no se ha recuperar con la... usado, de hecho no se ha usado. No se genera con gasoil hace bastante tiempo en la isla y se viene racionando pues, prácticamente
toda la semana. Tú conoces, tú eres de la isla. Y yo no vivo allá, pero soy de allá y oigo decir muchas cosas. Y bueno, así estamos en Venezuela, pero peor están los maracuchos, que aún Ahora, teniendo, en vez de una interconexión, los maracuchos tienen 5 interconexiones, ¿verdad? 5 Incluso interconexiones tienen el Zulia. en el sur. Y en esas 5, yo creo que 2 de casualidad están en servicio. Imagínate, o sea que también está a riesgo. pero Bueno, ahora, Estamos Gustavo, una cosa que me llama la atención, José Antonio y Alberto, es que los más preocupados deberían ser los residentes, ¿no? Y Yo me he visto los refiero comunicados. en particular a la Cámara de Comercio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no, es ellos que son... déjame decirte una cosa. Yo le hice una pregunta en estos días a alguien vinculado con el sector comercio, y inclusive en el asunto gremial, y me dice que se dirigen y no tienen respuesta, se dirigen y no tienen respuesta. Han planteado ver si hay forma de privatizarla como lo tuvo alguna vez Seneca o Seneca, no sé cómo se llama. Eso Y sucede, tampoco acceden, tampoco quieren. Entonces no sabemos qué es lo que andan buscando en el está gobierno. sucediendo lo mismo que a las estaciones de radio, que las multan y las... Sí, y ellos ponen los reclamos y lamentablemente nunca reciben respuesta por eso te de digo, nadie, ¿no? por eso insisto en que el interlocutor es un señor que es militar, que se llama Reverol, porque creo que es el que está encargado del área eléctrica hoy en día en Venezuela. Y si no entiende el problema y no lo conoce y no domina las complicaciones que tiene ese servicio, o sea, mal puede aportar soluciones. Es posible que tenga muy buenas intenciones, pero si no existe el conocimiento, lamentablemente, No, yo también tengo muy buenas intenciones, pero yo no pido un cargo para algo que yo no tengo desempeño probado. lamentablemente es el poder. No, pero aparte de eso, el punto que te mencionaba, Alberto, de que si algo hay difícil en el sistema es la operación. ¿Por qué? Porque requiere no solamente conocimiento, experiencia, sino que requiere además conocer las herramientas de que dispone para poder operar el sistema. Exactamente. Y si son muchachos jóvenes que con mucha buena voluntad seguramente están tratando de hacer lo que pueden, pues lamentablemente esos jóvenes no han estado preparados, no han sido preparados para entender y poder manejar esas herramientas, ¿no? En el sentido de que si todo estaría bien, a lo mejor también podrían pasar cosas, ¿entiendes? Mira, yo creo que, bueno, ustedes más que yo, porque el servicio en el que ustedes han trabajado toda la vida es de esas características, pero es que en cualquier actividad, por ejemplo, en el caso del periodismo, nosotros nos enseñamos gerencia por emergencia o gerencia por crisis, y hay que estar preparado para eso, y eso requiere la experticia, requiere el conocimiento cabal de lo que estás manejando. Claro, claro. En el sector eléctrico es igual, siempre hay planes de contingencia. Exactamente. Claro, Es decir, eso se... nosotros, los sistemas en planificación y en operaciones, nosotros simulamos, porque existen las herramientas para eso, todas las condiciones factibles que puedan pasar. Todas las contingencias. Un cortocircuito aquí, otro cortocircuito allá, se perdió el gas aquí, se perdió el gas allá. Todo eso se simula. Entonces, para todo eso hay planes que deben ser entrenados los operadores. Entonces, ¿qué medidas tomar en el caso de? Entonces, en este caso, evidentemente, si ellos no tienen disponible el gasoil en la isla, bueno, el gasoil sería lo que tú estás hablando de la planta de emergencia en los hoteles y en los comercios. Sería algo así como eso, por usar el sistema de transmisión y usar las unidades que tienen ese combustible como alterno. Sí, ahora, de Margarita hay un factor adicional que de alguna manera debió haber disminuido las exigencias que tienen las plantas instaladas para el servicio público, porque la mayoría de los hoteles llegó un momento en que les exigieron que tuvieran plantas propias para cuando se fuese. A lo mejor pueden operar todavía algunos hoteles para que el turismo no se cierre 100%, pero aún así está a riesgo también el sistema económico de la isla. Por supuesto, por supuesto. ¿Quién aguanta 12 horas diarias de racionamiento? Nadie. 8 o 12, no sé cuántas diarias que están Yo creo que cerradas. deben estar en ese orden, porque ellos deberían tener las unidades, es decir, no tienen ninguna unidad, están operando prácticamente con la importación del cable. Con lo del cable nada más. Nada más, porque no tienen ninguna unidad con diésel. ¿Y eso qué capacidad de servicio? 150 cuando mucho. Y la 150. isla llega a 300 megavatios eventualmente. No llega ni a la tercera parte. No, no, sí, puede ser la mitad. No, a la mitad. No llega ni Pero, no llega. pero en cualquier caso, sí, pues,
si uno lo parte, digamos, en turnos rotativos, deben estar alrededor de las 10 horas cada uno, más o menos. Eso antes no se sentía con el otro cable porque estaba limitado a 60 megavatios. Entonces no podía traer más de 60. Entonces tenía que tener la generación con su diésel y con su cosa como debía ser. Entonces por eso cuando estaba la gente de Seneca, los privados, no se sentían esos apagones, porque estaban siempre preparados. Metieron generación adicional, porque sí lo hicieron en la isla. Pero ahora, bueno, han entrado estas unidades de Juan Bautista Alimentos, pero si no tienen gas, no pueden entrar. Ahora, Bueno, no hay posibilidad de Margarita, por ejemplo, porque la planta de Risacácer está muy cerca de una costa. No hay barcos energizadores en el mundo que se puedan traer mientras se hacen instalaciones para darle a la misma planta servidora una conexión desde aguas afuera, en la costa allí, y que alimente Risacácer transitoriamente. No existe esa posibilidad tampoco. Sí existe, pero eso no es de un día para otro, güey. Esos barcos no andan por ahí rialengos, esos tienen trabajo. Pero deberían tenerlo, ¿no? Pero es que lo que deben tener es la provisión del combustible. Con eso Bueno, pero no la tuvieron. Fíjate cuántos años hace que se instaló eso que tú dices. Bueno, Cuando Rómulo Betancourt, de ahora en adelante, gobernaba Venezuela. No, pero unidades, la más vieja del año 77. Tiene muchas unidades después del 2000. Esa es otra cosa, ¿no? Porque Margarita en los años 2005, 2006, como a todo el país, la llenaron de unidades estas que llaman generadores electrógenos. Le metieron en el velódromo, el canódromo, perdón. Canódromo. Metieron en otros sitios allá, generación distribuida, que ya esas unidades dicen, eso está desmantelado totalmente. También. Sí, señor. Qué broma, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Como te lo digo, esto yo te lo digo porque vi fotos de que está desmantelado. Habrá que llevarse a Margarita por otro lado, entonces, rodar la isla. Bueno, eso nos lleva a otro punto, que es la diferencia que existe entre el servicio privado y el servicio público, ¿no? Sí. Porque cuando Margarita, el proceso de privatización que se inició en Venezuela nunca llegó a consolidarse, en el sentido de que la única empresa que realmente se privatizó fue la de Margarita, ¿no? Que se llamaba, sí, por eso mencioné se llamaba Seneca, y además comienzo. fue la única empresa que realmente lo que llamaban la mancomunidad de alcaldes funcionaba perfectamente bien. Ajá, exacto. O sea, Margarita era en cierta forma, era una tacita de plata manejada por el sector privado. ¿Por qué? Porque dice Alberto, si tú no cumples las cosas, te multan, ¿entiendes? Ajá. Y entonces tú tienes que tener cualquier cosa que tengas, o sea, si es falta de mantenimiento, te multan. No tienes diésel, te multan, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, es como si tú te comieras el semáforo todos los días. Pero te sientes obligado a dar buen servicio y a mantener tu exactamente, te sientes obligado a actualizar tu mantener la calidad del servicio, de modo que no te salga tan caro, más caro, pues. Claro. Ahora, visto este panorama, Alberto, porque nos quedan 7 minutos. Esa experiencia de Seneca en Margarita, que la acaba de ratificar Gustavo ahora conmigo, de que sí fue eficiente. Yo en esa época estaba en Margarita y me consta. Sí, yo también. Bueno, yo iba mucho, ¿no? Ajá. Eso no se puede, ese tipo de concepto de suministro de servicio eléctrico no se puede regionalizar. O sea, que se instalen la otra vez hablamos comunidades como mancomunidades, así como la que dice mancomunidades municipales, que entre todos conjuguen esfuerzos y recursos para darse servicio a sí mismos. Pero eso no es así. Nosotros tenemos el 70%, 80% de la energía está en Guri. Es decir, eso de que tú vas a autogenerar y vas a meterse en otra falacia. No. El Guri es una energía limpia, una energía verde, sin huellas de carbón. Entonces, tú no puedes hacer un país de mancomunidades aquí con la electricidad, cuando la tienes concentrada en el extremo del país y tienes que trasladarla hasta Maracaibo. Entonces, ¿qué comunidad va a manejar eso? Tiene que ser ingenieros especialistas que conozcan del tema. El problema, José Antonio, de lo que tú dices, claro que eso es posible, pero se pierden los beneficios de la interconexión. ¿Entiendes? Claro. La interconexión tiene los beneficios de que se distribuyen las fallas, ¿no?
se puede fallar en una parte, pero tiene como la hay- como- alternativa. como a hay la parte. redundancia y está todo el mundo interconectado, pues las fallas no son tan grandes. O puedes incluso actuar lo que llaman separación de áreas. Entonces, la parte afectada se separa y el resto sigue andando. ¿Entiendes? Entonces, si tú vuelves otra vez a los años 50 o 40, en donde lo que teníamos eran empresas municipales, pierde todo lo que hicimos durante los 40 años de democracia, ¿no? Sí, pero ahora se dice que tenemos apenas 40 o 30 para usar los combustibles fósiles. Entonces, en el interín, ¿qué va a pasar con el tiempo? Tú dices de vida Lo que útil dice, de lo los que dice Alberto, combustibles bueno, fósiles. tenemos Guri que es energía limpia, pero ¿y los otros estados? O sea, ¿cómo se resuelven? Bueno, pero A todos los estados le llega Guri. Le llega a Guri, ¿no? a todos los A estados todos. le llega Guri, a todos. Ah, O sea, ok. sí, sí. Y al Ahora tener, que reparten- al tener tu generación fuera de Guri, eso ayuda a aliviar los límites de transmisión, ¿entiendes? Ajá. Entonces puede, porque en Guri, como hemos hablado otras veces, hay una energía que no se está usando, ¿entiendes? Ah, Debido a la caída de la demanda en Guayana, pues ahí creo que Alberto me corrige, como unos 2.000, 2.300 megavatios, que hay que aliviarlos, porque si no los usas, hasta puede provocarte una falla fuera de Guri. ¿Sí? claro, claro, claro. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando si hay una falla fuera de Guri, el sistema va a tratar de aprovechar lo que hay en Guri. Entonces, si uno jala al otro, pues se pueden caer los dos. Sí. Sí. ¿Y las energías alternativas pueden aliviar algo? Después que recuperemos la firme que llamamos nosotros, que es la que genera y tenemos ¿Cómo la llaman ustedes? ¿Cómo la llaman? energía firme, que Es no puede firme, esperar o las sea, 24 la tiene horas. 24, la tiene a las 24 horas. Ajá, ok. Esas energías alternativas las generas tú depende si hay sol y depende si hay viento. Entonces, después que arreglemos la parte firme, que lo que tenemos es que recuperar el 75% del parque térmico está fuera de servicio, Ya. por falta de mantenimiento en muchos casos, por falta de combustible en otros casos. Yo, bueno, que pare de contar. ¿Y qué está pasando con esas estaciones eléctricas que hay en cada cierta distancia, cada cierto sitio en un estado, por ejemplo? ¿También están mal mantenidas? Todas las subestaciones hay problemas de interruptores, hay problemas de servicios auxiliares. En algunos casos se ha robado bancos de baterías, que son unos respaldos que tienen las subestaciones. Hay problemas también con los mantenimientos de los cambios de aceite de los transformadores, los grandes transformadores. Y esas son las fallas que tú ves también continuamente. No, pero, José Antonio, acuérdate que el sector eléctrico ahorita es una sola familia. Sí, 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 no, sin duda. Es una sola empresa. O sea que si anda mal Anzoátegui, anda El resto. igualmente anda Apure y Barinas y Maracaibo. Claro. O sea, ¿Qué problema, vale? ¿Qué problema? es la misma familia, es la misma gente. O sea, que estamos metidos en un problemón del que no hay chance de que salgamos por ahora con el Pero manejo. sí podemos a salir y la solución la tenemos a la vista. Y hay 10 informes que dicen cómo salir. Lo que pasa es que necesitamos, primero, quien nos preste, porque para salir de esto necesitamos sobre 15.000, 18.000 millones de dólares para arreglar lo que está ahí, porque está ahí. No tenemos que comprarlo Pero más. ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que en estas cumbres y esta cantidad de reuniones que se hacen por aquí, por allá y viajaderas y tal, se han ido más de esa cantidad de millones. Y no se destinaron para lo que era entonces, sino para parrandear y pasear. Lamentablemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lamentablemente De aquí- camino está aquí una sí hay forma, un sí, yo te llevo a los sitios y te la vas a- Tienen una emergencia eléctrica. Muchísimas gracias, muy amable. Ahí están llamando. Muy amable. Gracias a ti. Hasta luego. Apaga el audio la próxima. Le están reportando una falla, ¿dónde? No, me llaman del front desk que me está llegando unas cosas Ah. abajo. Se metió lo doméstico con el problema Bueno, eléctrico. mira, bueno, nos quedan unos 4 minutitos ahí, creo yo, o algo. No sé quién quiere decirme algo concreto. Yo creo que lo O sea, que que me hay den una esperanza, pues. porque fíjate, José Antonio, que uno de los grandes problemas de Venezuela es que el riesgo país, el índice de riesgo país del país de Venezuela es uno de los peores del mundo, por no decir el peor, ¿entiendes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Venezuela ha perdido totalmente la credibilidad internacional. Y no hay Entonces, nadie afloja para ayudar. Nadie. Entonces, deberíamos empezar, y ya otros lo han propuesto, de buscar préstamos pequeños. Vamos a hablar préstamos de
2.000, 3.000, 4.000 dólares y millones de dólares. Ahí Es hora de resolviendo empezar. gradualmente, pues. Tengo que, sigue hablando, Alberto, porque tengo que levantarme. Dale, dale. Sí, entonces para ir resolviendo gradualmente, por lo menos, como dice Gustavo, Tú tienes tú tenías una demanda de casi de 19.000 megavatios. Y hoy en día esa demanda escasamente llega a los 12. Se ha bajado hasta 11. Y de imagínate. eso, solamente 10 puedes alimentar. Así que estás racionado 2.000 diarios en todo el país. Ok. Tú puedes recuperar, como decía don Gustavo, con poco dinero, 2, 3 mil millones, la generación suficiente para no racionar más. Ajá. Y entonces de ahí para adelante empezar lo que es la calidad del servicio. Pero lo urgente es eliminar el racionamiento, que es el que tenemos presente diario en todo el país. Y eso hay Pero una... si en lugar de comprometernos con esas deudas y tal, le pedimos a esos consorcios eléctricos mundiales que manejan pues esta materia que se incorporen como socios y nos ayuden por lo menos parcialmente a enderezar el barco, pues. Claro, claro. Y Corponet yo creo que sabe ya lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo consigue el dinero? Claro, el dinero no lo vamos a conseguir fácil, por eso yo digo que lo que hay que buscar son asociaciones, porque nadie va a poner dinero si no lo va a recuperar. Mira, tú pones el Producto Interno Bruto de Venezuela, cómo cayó el 80% del 2013, vamos al 75-80%, y pones la demanda eléctrica, cómo cayó más o menos el 85%, pones uno arriba de la otra. Es decir, que la electricidad y el PIB van agarraditos de la mano. Imagínate tú, qué barbaridad. Entonces, Bueno, bueno, Gustavo, Felipe, te daban 2 minutos, te queda uno a ti, cerramos pues porque el problema sigue, de esto vamos a tener que estar hablando permanentemente, Sí, buscando bueno, soluciones, entusiasmando a alguien que quiere invertir en Venezuela o que quiera hacerse socio. El problema es que el tipo de sistema de gobierno que tenemos no permite ni siquiera asociaciones estratégicas. exacto. El problema está en que el modelo de negocio, el modelo político que tenemos es muy rígido, ¿no? Va a contrapelo de lo que son los verdaderos servicios O sea, colectivos. si uno quisiera hacer iniciativas de este estilo de colaboración con, por ejemplo, con empresas extranjeras, pues, lo tiene que hacer el gobierno. Sí, ese es el problema. Entonces, si al El problema gobierno, es un gobierno que está negado a todo lo que es bienestar. el gobierno no hace lo que le toca, ¿por qué va a hacer otra cosa? Si no estuvieran negados al bienestar, no hubieran destruido lo que teníamos. En consecuencia, es difícil conseguirlos para entusiasmar a nadie. Claro. Y el problema, planes concretos hay. Planes concretos hay, por eso. Lo importante es que hay planes. Exactamente. Y no solamente del sector eléctrico. Yo conozco planes que tiene también el sector hidrocarburos. Y yo me imagino que educación, salud, Todo. alimentación, todos los sectores, a través de lo que fue el Plan País, hicieron sus planes. No, y los países van, mira, ya aquí en México se está dando servicios de internet por satélite. Lo que pasa es que en México lo que pasa es que el señor de allá ahora se quiere agarrar el Instituto Electoral. Ah, bueno, pero le están diciendo que no. Quiere convertirse también en una Venezuela más, parece. Pero no se lo van a permitir, creo yo. Quiere convertirse en lo mismo de Venezuela. Sí. Bueno, de todos modos, yo creo que bueno, hemos puesto de manifiesto qué es lo que nos está afectando, por qué nos está afectando, no tiene la solución fácil al alcance y tenemos un sistema de gobierno que no facilita las cosas, es una cerrazón permanente a todo lo que significa inversiones. El caso de Margarita, el caso de Margarita es un ejemplo que tenemos que ver ese ejemplo real, vivo, claro, de que el sector hidrocarburos y el sector hidroeléctrico tienen que estar compaginados, porque fíjate que falta el gas y entonces tampoco hay luz. Tampoco hay luz. Bueno, entonces nos agarró, como se dice, el chingo y el sin nariz. Estamos atrapados. Bueno, entonces vamos a conversar la semana que viene. Mira, Alberto, prepárate ahí un tema que tenga que ver con esto, a ver si hay una solución. Podemos estar hablando un mes si tú quieres. Hombre, seguro que sí. La planificación operativa. Vamos a irnos estado por estado a ver qué pasa, qué es lo que la gente piensa, cómo está el equipamiento de la dotación de personal en cada uno de los estados, porque si no los estados van a quedar igual que Margarita, todos van a ir cayendo uno a uno.
Claro, claro. Sí, hombre, cómo no, encantado, cómo no, José Antonio, perfectamente Bueno, bien. un abrazo, pues, se me cuidan. Claro, igualmente Feliz, para ti, abrazo. feliz fin de semana. Igualmente, igualmente. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.